Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Lo que debía ser un reencuentro nostálgico y emotivo en un set de grabación terminó transformándose en una tormenta mediática que hoy tiene a los fanáticos divididos. Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan, antiguos protagonistas de la exitosa serie Emanet y durante mucho tiempo considerados una de las parejas más icónicas de la televisión turca, sorprendieron a todos con una confrontación tan real como incómoda, y lo hicieron con las cámaras grabando cada segundo. Un reencuentro muy esperado que terminó en caos. La producción había planeado algo sencillo, una entrevista retrospectiva, una especie de especial que celebraría la química y el éxito de la pareja que una vez cautivó a millones de espectadores. Los fans llevaban semanas esperando este momento, con la ilusión de volver a ver juntos a Sıla y Halil, no solo como compañeros de trabajo, sino quizás como algo más. Los rumores de una reconciliación, ya sea profesional o incluso sentimental, estaban en el aire. En las redes sociales se multiplicaban los comentarios, los hashtags y los clips editados por los seguidores más fieles. Todo apuntaba a que el reencuentro sería un homenaje lleno de nostalgia, sonrisas y anécdotas de rodaje. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El ambiente tenso desde el primer minuto. Según testigos presentes en el set aquel día, la atmósfera se volvió densa en cuanto Sıla entró en la sala. Halil había llegado primero y parecía inquieto, con gestos nerviosos. Se ajustaba las mangas, miraba hacia la puerta con frecuencia y respiraba hondo, como preparándose para algo inevitable. Cuando Sıla finalmente apareció, no hubo abrazos ni palabras cálidas, solo un leve asentimiento de cabeza. Se sentó frente a él, en completo silencio, mientras las cámaras comenzaban a grabar. Lo que debía ser una charla relajada y divertida empezó con una formalidad fría, como si ambos estuvieran interpretando papeles que no querían representar. El comentario que encendió la chispa. El momento crítico llegó cuando, en medio de la conversación sobre sus días en Emanet, Halil dejó escapar una frase que sonó más como reproche que como recuerdo: hay personas que dejan cosas sin terminar. Esa frase hizo que Sıla lo mirara fijamente, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Su respuesta fue cortante. Hay cosas que es mejor dejar sin terminar antes que hacerlas falsas. Fue como si esa línea invisible entre lo profesional y lo personal se hubiera roto en ese instante. Los productores, conscientes del cambio de tono, trataron de reconducir la entrevista, pero ya era demasiado tarde. La tensión estaba servida. Una discusión imposible de ocultar. Halil, aparentemente sintiéndose aludido, replicó con un comentario aún más directo. Siempre fuiste buena en marcharte. Sıla, sin dudarlo, contraatacó. Al menos yo no me quedé fingiendo. Las cámaras siguieron grabando mientras la conversación se transformaba en un intercambio de reproches velados. Ninguno mencionó las verdaderas razones de su distanciamiento, pero para quienes observaban, era evidente que las heridas del pasado seguían abiertas. Según un miembro del equipo que presenció la escena, se notaba que no era actuación. Era personal, muy personal. Había dolor en sus miradas y en sus palabras. Era como si todo lo que habían callado durante meses saliera de golpe. Un final abrupto y doloroso. La tensión llegó a tal punto que Sıla se levantó de su asiento, declarando que no podía continuar.
Un productor intentó calmarla, pero su respuesta fue tan clara como fuerte: me pidieron que fuera honesta. Pues esto es ser honesta. Alil permaneció sentado, en silencio, con un gesto que mezclaba rabia, tristeza y agotamiento emocional. El equipo decidió detener la grabación. Lo que debía ser un especial alegre quedó en suspenso. Hasta el momento, la producción no ha confirmado si ese material verá la luz o si quedará guardado para siempre. Las redes sociales estallan. En cuestión de horas, Twitter, Instagram y TikTok se inundaron de mensajes, clips filtrados y debates encendidos. Hashtags como #LaLilDrama y #SetShowdown se volvieron tendencia. Los fanáticos se dividieron en bandos. Algunos aplaudieron la sinceridad de Sla y su valentía al no ocultar sus emociones, mientras otros defendieron a Alil, asegurando que fue víctima de una trampa emocional en plena grabación. Las páginas de fans se llenaron de teorías. ¿Será que todavía se aman, pero no saben cómo perdonarse? Esto es pura estrategia publicitaria. Lo lanzarán como un documental. Lo que vimos fue real, no hay guión que lo explique. Silencio oficial, mensajes ocultos. Ni Sla ni Alil han hecho declaraciones oficiales desde aquel enfrentamiento. No obstante, Sla publicó una historia en Instagram al día siguiente, una imagen en blanco y negro de un espejo roto, sin ninguna frase. Un mensaje enigmático que los seguidores interpretaron como una referencia directa a lo ocurrido en el set. Por su parte, Alil fue visto saliendo de un estudio, rodeado de paparazzi. Guardó silencio ante las preguntas sobre si lamentaba haber participado en esa entrevista. Su semblante serio decía más que 1000 palabras. ¿Se trata de heridas sentimentales no cerradas? ¿Hubo una relación más profunda entre ellos que nunca se hizo pública? ¿O simplemente estamos ante dos egos creativos que chocaron con fuerza? Lo cierto es que la química que enamoró al público en pantalla era real, pero la vida detrás de los focos es mucho más complicada. Algunos rumores apuntan a que hubo una relación romántica fallida en el pasado, mientras otros aseguran que el distanciamiento surgió por conflictos laborales, diferencias de contrato y problemas con la productora. Nadie sabe la verdad completa, salvo ellos. La producción de este especial está en pausa. Los directores debaten si vale la pena editar algún fragmento que no muestre el conflicto o si será mejor dejarlo como un episodio perdido. Paradójicamente, lo que iba a ser un homenaje a la serie ahora se ha convertido en el tema más candente de la prensa del corazón turca. Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para seguir todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.